Y atención, porque en cualquier momento tenemos contacto en directo con lo que está pasando en Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump es llamado a declarar nuevamente en uno de los tantos juicios. En este caso, el juicio civil por fraude empresarial contra la organización Trump que se celebra en Nueva York. Pero lo hace al día siguiente de que se sepan buenas noticias para su campaña en términos electorales. El expresidente republicano supera al actual mandatario, el demócrata Joe Biden, en las encuestas de varios estados clave, según ha publicado el New York Times, a un año de las elecciones en Estados Unidos. Las encuestas del diario y Siena Poll muestran que Trump, el favorito de su partido, lleva ventaja a Biden en Nevada, Georgia, Arizona, Michigan y Pensilvania. Y Biden se impone por muy poco en Wisconsin. Todos estos estados son los estados bisagra en los que triunfó el demócrata en las últimas elecciones, por lo que es preocupante para la campaña del actual gobierno estadounidense que las encuestas den por ganador en la mayoría de ellos a Donald Trump. Las imágenes que veíamos recién son imágenes en vivo y en directo de afuera de la Corte. Ahí tenemos la Corte de Justicia en Nueva York, donde se espera que comparezca nuevamente en esta jornada Donald Trump. Tenemos también la lámina con lo que dicen las encuestas, se la mostramos en cualquier momento. Mientras tanto, le cuento que Trump supera por entre 3 y 10 puntos a Biden en los 5 primeros estados, mientras que Biden supera por 2 a Trump en el último, de acuerdo con los datos que estamos viendo ahí mismo en pantalla. Aunque falta un año para las elecciones y puede haber acontecimientos que cambien las intenciones de voto. Esos sondeos reflejan las dudas de los votantes respecto a Biden por diversos temas que analizamos a esta hora con el abogado y analista político Pedro Soriano desde España. Como siempre, un buen aliado que tenemos aquí en The News para interpretar la política internacional. Vamos a preguntar sobre Estados Unidos, pero también le voy a preguntar sobre España. Pedro, ¿cómo está? Muy buen día. Buenas tardes para usted. Buenas tardes, Lucía. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Le ha parecido sorpresa o no la encuesta que veíamos ayer publicada por el New York Times? No me ha sorprendido porque es cierto que los últimos acontecimientos evidentemente están perturbando un poco la coalición demócrata, vamos a decirlo así. Particularmente la guerra de Israel en Gaza es muy problemática para la coalición demócrata que sustenta Biden. Sí, es verdad que efectivamente los últimos datos del descenso, en particular de algunos grupos de votantes demócratas, ha ocurrido precisamente a partir de estos últimos hechos. ¿Qué otros antecedentes se suman entonces también, aparte de los últimos acontecimientos, al declive de los votantes demócratas, o servirían de base para entender cuáles otros escenarios configuran también la preocupación para los demócratas? El principal problema que tiene Biden, y me duele tener que reconocerlo porque durante mucho tiempo yo he sido de los que opinaban que su edad no tenía que ser un elemento decisivo para elegir, para decidir sobre su reelección, es que parece claro que la mayoría, ya no solamente de los norteamericanos, sino que la mayoría de los demócratas no están cómodos con la idea de tener un candidato a la reelección que estará a punto de cumplir 82 años en el momento de la misma. Ese es un punto que además no va a mejorar con el paso de los meses, sino que va a empeorar porque Biden cada mes que pasa es un mes más viejo. Si a eso le unimos que la recuperación económica sigue sin notarse completamente en el bolsillo de los americanos y que el hecho es que las dos guerras en las que de manera indirecta está involucrada en estos momentos Estados Unidos, pues no van bien, pues todo eso genera un caldo de cultivo que es negativo para el presidente. Claro, de alguna manera lo habíamos visto adelantar campaña, por ejemplo, a través del fortalecimiento del movimiento sindical en Estados Unidos.
aliándose precisamente con los sindicatos que estaban en protesta, yendo incluso a los lugares donde se estaban realizando huelga, y de alguna forma eso le había dado cierto aire, pero los últimos acontecimientos internacionales han marcado la agenda en Estados Unidos y en particular han debilitado el voto demócrata. La pregunta que le tengo que hacer es mirando los estados ahora, si podemos volver a poner la lámina de estos estados para que usted nos explique por qué son tan importantes, con un poquito más de detalle de lo que yo anuncié en la nota. ¿Por qué son tan importantes estos estados de los que estamos hablando y de los que ayer entonces se publica esta encuesta? Vamos a ver. El sistema electoral americano es muy peculiar. Lo que votan los ciudadanos, pero el voto se decide por estados. Hay una serie de estados que siempre votan republicano o que votan republicano desde hace 20, 30 o 40 años, y hay otra serie de estados que votan demócrata también desde hace 20, 30 o 40 años. Estos 6 estados que aparecen en pantalla son lo que llaman eso, los swing states, los estados columpio, los estados que se balancean entre uno y otro partido en cada elección. Y estos son los estados decisivos. Tanto Arizona como Pensilvania, como Georgia, como Michigan, como Wisconsin en particular, son 5 estados en los que Trump ganó en el 2016 y Biden ganó en el 2020. En Nevada es un estado en el que, a pesar de que Trump lo perdió en el 2016 y en el 2020 lo perdió por muy poco margen, y por lo tanto es un estado en el que es competitivo. Y además, incluso por la configuración electoral del estado, que está lleno de votantes hispanos con pocos estudios y votantes blancos con pocos estudios, es un estado que para Trump puede ser, por la configuración demográfica del mismo, muy favorable. Y esos 6 estados es en los que se va a decidir la elección. Si Trump consigue ganar la mayoría de ellos, será presidente. Y si Biden consigue ganar en la mayoría de ellos, será presidente, con independencia de que al final uno u otro tenga más votos. Porque lo que decide, lo que decía el presidente en Estados Unidos no es quién obtenga más votos personales, sino quién obtiene más votos en el colegio electoral. Claro, efectivamente, es bien importante recordar eso. Recordar, por ejemplo, que Hillary Clinton sacó muchos más votos que Donald Trump. Sin embargo, los colegios electorales van representando lo que va ganando en cada estado. Y la configuración de cuántos votos representa cada estado también es parte de la discusión política del sistema, en realidad político electoral en Estados Unidos, porque unos estados aportan más, otros menos. Se habla ahí del gerrymandering también, ¿no es cierto?, de la manera en la que algunos, cuando han tenido mayoría, han reconfigurado el sistema político para que permanentemente haya efectivamente estados donde sea imposible movilizar o cambiar la tendencia del voto. Pero lo que queda claro es que estos 6 estados, bisagra o clave, son estados donde el que gana probablemente, o si hay uno de los nombres que gana la mayoría de los votos de los colegios electorales en esos estados, es entonces el que se convierte en presidente. Y usted bien lo graficaba, Pedro, cuando mencionaba que Trump había ganado el 2016, Biden había ganado en el 2020, y eso finalmente había dado por definida la elección en su momento. ¿Qué alternativas le quedan al gobierno de los demócratas, voy a decir? No al gobierno de Biden, porque todavía, o sea, claramente Biden es el candidato a ir a la elección por su reelección, ¿no es cierto? Es lo que tradicionalmente se espera en Estados Unidos. Pero ¿qué alternativas le quedan a los demócratas para concretar esa reelección y no repetir lo que le pasó a Donald Trump y que muy pocas veces pasa en Estados Unidos, y que es que el gobierno que está en curso no logre ganar la reelección? El primer problema es una cosa muy inteligente que decía de ayer Nate Silver, que es uno de los grandes agregadores de encuestas y analista de encuestas en Estados Unidos. Nunca, jamás habíamos tenido un presidente tan viejo como Biden. Y eso es así. Y eso introduce un factor absolutamente inusitado en todos los cálculos electorales. Incluso Trump, que era el presidente más viejo hasta entonces, era 8 años más joven que Biden cuando obtuvo la elección por primera vez. Todo eso hace que efectuar cálculos y análisis sea especialmente complicado en este caso. El principal problema es que el Partido Demócrata considera que es menos arriesgado, vamos a decirlo así, presentarse con Biden a la reelección que arriesgarse a un proceso de primarias abierto en el que salga un candidato que sea incluso que obtenga peores números incluso que Biden. Claro, ahí tenemos un problema evidente. También tengo que decir otra cosa que ya le he dicho en muchas ocasiones y no me voy a cansar de repetirlo. Si Biden acaba retirándose o
Dios nos libre, acabe teniendo algún tipo de accidente que lo inhabilite o se muera, porque es un hombre muy mayor, la candidata demócrata será Kamala Harris. O sea, lo que no va a hacer el actual Partido Demócrata, bajo ningún concepto, es desdeñar a la primera vicepresidenta mujer y negra de la historia. Claro. Eso yo lo veo clarísimo. Clarísimo. Sí. O sea, es que todo lo demás me parece especulación innecesaria. Claro que sí. Quiero cerrar, Pedro, como había señalado al inicio, con un pequeño adelanto de lo que podría estar pasando esta semana en la investidura de Pedro Sánchez. ¿Habrá o no? Pues me voy a tener que comer mis palabras, como me dijo usted la última vez que hablamos, y habrá. Me parece que habrá. Me parece que habrá porque, sobre todo más que nada porque se les ha echado el tiempo encima y ya no queda otra salida que la investidura. Si no está aprobado Pedro Sánchez como presidente el día 27 de noviembre, tenemos que ir a repetición electoral por ley. Y hay que convocar, y tenemos que convocar la sesión de investidura y todo eso, pues evidentemente la habrá. No tenemos todavía el contenido exacto de la gran concesión que le hace Pedro Sánchez, particularmente a los independentistas catalanes de derechas, que es la ley de amnistía. Claro. Esa ley de amnistía es una bomba. Va a ser una bomba. Y lo digo aquí ya como jurista. O sea, vamos a ver qué dice exactamente esa ley de amnistía. Este fin de semana, las bases del Partido Socialista votaron a favor del acuerdo, un poco a ciegas, porque no han visto el texto de la ley de amnistía. Hubo una pequeña minoría de socialistas que votó en contra, pero la gran mayoría de militantes socialistas votaron a favor. Pero una cosa es lo que hagan los militantes y otra cosa es lo que hagan los votantes del Partido Socialista. Y el problema, además, es que Pedro Sánchez tiene poco margen, porque incluso si todos los aliados potenciales le votan, tiene 178 diputados en un parlamento de 350. O sea, tiene 178 a favor y 172 en contra. Y, como he dicho muchas veces, incluso si pasan las orcas caudinas de la investidura, el problema es cómo pasas una legislatura en la cual te apoyas, por una parte, en un partido como Sumar, que es una coalición muy de izquierdas, con elementos del Partido Comunista, bueno, con el Partido Comunista dentro, y con Junts, con el partido de Carles Puigdemont, que es un partido de independentistas burgueses de derechas catalanes. Eso va a ser difícil de conciliar, como mínimo. Pero investidura me parece que va a haber y me voy a comer mis palabras. Lo iremos viendo y, por supuesto, le estaremos llamando también para el análisis de lo que esté pasando en España. Muchas gracias, Pedro Soriano. Que se encuentre bien. Un abrazo. Un abrazo, Lucía. Hasta luego.